Aquí comienza Red Más Noticias. Buenas noches y bienvenidos. Frustran atentado terrorista contra 29 diplomáticos de la Embajada Americana en Bogotá. La Fiscalía capturó en las últimas horas a un ciudadano cubano que supuestamente en nombre de ISIS pretendía inmolarse. Juan Carlos Giraldo tiene más detalles de esta noticia. Chicho, buenas noches. Así es, Paula, muy buenas noches. Pues se trata de un hombre de 43 años de edad aproximadamente que habría ingresado de manera ilegal al país en los últimos días. Su actitud levantó la sospecha de las autoridades, por lo que de inmediato se organizó una investigación en su contra, pues este hombre, quien se encontraba en Colombia y en Bogotá, había visitado diferentes sectores de la capital, como este sector del norte de Bogotá y el sector de Quinta Paredes en la capital. Al término de la audiencia en contra de este sujeto cubano, este hombre respondió a los periodistas que no es de origen musulmán y que actúa por cuenta propia. El ciudadano cubano Raúl Gutiérrez Sánchez fue capturado por agentes del CTI luego de una labor de inteligencia en la que se advertía que este tenía planes de realizar un atentado terrorista contra diplomáticos norteamericanos. Raúl Gutiérrez Sánchez pretendía atentar contra ciudadanos norteamericanos en lugares donde hubiese mucha afluencia de estas personas, que no hubiera mucha vigilancia y que tampoco hubiesen cámaras que pudieran identificarlos y en donde finalmente el atentado fuera exitoso. Según las primeras pesquisas, Raúl Gutiérrez Sánchez mantenía contacto con supuestos integrantes del Estado Islámico y otros integrantes de grupos extremistas en Medio Oriente y en España. Existen conversaciones de Raúl Gutiérrez Sánchez con un ciudadano marroquí, quien le decía que debía ser un número elevado de estas personas quienes murieran al momento de cometer el hecho, que si se iba a inmolar en el ataque, y se hace referencia a cómo perpetrar el atentado para que sea más letal. Las inferencias de los nexos del cubano con grupos extremistas se obtienen también de la conversación con el ciudadano marroquí. ¿Lo harás en nombre del Estado Islámico? Alá te recibirá en el paraíso con sus brazos abiertos. Hazlo en nombre de ISIS. Mira al hermano de USA en Nueva York que atropelló a los infieles. Lo hizo sin ayuda de la organización. Los hermanos en Inglaterra que acuchillaron y atropellaron no lo hicieron con la ayuda del ISIS, pero sí en su nombre. Solo te pido que lo hagas en nombre de ISIS. Tú sabes qué es ISIS. Yo la verdad me quedo sorprendido por haberte conocido y ser testigo de lo que va a suceder. Uno de los contactos de Raúl Gutiérrez Sánchez en España era quien al parecer le daba instrucciones logísticas de cómo realizar el atentado. Le explicaba, por ejemplo, cómo fabricar pólvora casera, cómo colocar explosivos dentro de una olla con diferente tipo de metralla como tornillos y tuercas para causar el mayor daño posible. Según la investigación, el presunto terrorista ya tenía en su poder 4 kilos de explosivo tipo C4 y 6 kilos de dinamita con los que pretendía perpetrar el atentado. Con mi propia cuenta. Soy musulmán, solamente no me gusta. Raúl Gutiérrez Sánchez se declaró inocente de los delitos de terrorismo y concierto para delinquir que le imputó hoy la Fiscalía General de la Nación, que mañana solicitará además que sea enviado a una cárcel como medida de aseguramiento preventiva. Hay que recordar que hace aproximadamente 15 años, acá en Bogotá, en el norte de la ciudad, se perpetró un atentado con una granada de fragmentación en un establecimiento comercial en donde precisamente varios ciudadanos extranjeros departían. Esta es la información desde el norte de Bogotá. Regreso con ustedes a estudio para que continúen con más información. Paula, muy buenas noches. Chicho, buenas noches para usted. Y a esta hora hacemos también contacto con Michael Buitrago, quien tiene más detalles de esta noticia. ¿Qué dicen en la Embajada de Cuba y Estados Unidos? Porque tenemos entendido, Michael, que este ciudadano cubano ya había sido expulsado del país y que había ingresado por alguna trocha. Adelante, ¿qué más nos puede contar? Muy buenas noches. Red Más Noticias consultó a un alto funcionario de la Embajada de Cuba en Bogotá, el cual le confirmó que esta misma tarde recibieron alguna información preliminar de parte de las autoridades colombianas, pero que hasta el momento no tienen más detalles de la captura de este ciudadano cubano. Migración Colombia le confirmó a Red Más Noticias que en el año 2015 este ciudadano pretendía conseguir la visa y la cédula de extranjería presentando documentación falsa, por lo que posteriormente fue deportado hacia su país, hacia Cuba. En el año 2016, a finales de ese año, y en el 2017 le hicieron un seguimiento
seguimiento y encontraron que había ingresado a Colombia de manera ilegal y sin ninguna documentación, por lo que decidieron expulsarlo hacia el país del cual había provenido hacia Colombia, es decir, posiblemente desde Ecuador. También consultamos a la Embajada de los Estados Unidos acreditada aquí en Bogotá y hasta el momento ya están informados, pero prefieren no pronunciarse al respecto porque esto es materia de investigación por parte de las autoridades colombianas. Según Migración Colombia, si es hallado culpable por los 2 delitos de los cuales él se declaró inocente, tendría que pagar la condena aquí en Colombia. De lo contrario, sería nuevamente expulsado del país. Esa es la información que tenemos consultada por varias fuentes en Red Más Noticias. Muchas gracias, Michael, por la información. Y para avanzar en ese tema, pues saludamos a esta hora al profesor Carlos Alberto Patiño, titular de la Universidad Nacional. Profesor Patiño, gracias por acompañarnos en Red Más Noticias. Bienvenido. Juan Pablo, buenas noches. Un placer, profesor Patiño. Le quiero empezar esta entrevista preguntándole por qué razón Colombia pareciera que empieza a convertirse en epicentro de operaciones de un grupo radical como el Estado Islámico. Bueno, la verdad no es que empiece o que, digamos, esté siendo objeto en este momento de grupos radicales islámicos. Desde hace ya varios años esto ha venido sucediendo, pero es la primera vez que el Estado actúa y que actúa además específicamente la Fiscalía. Desde hace varios años sabemos que las redes de Al-Qaeda han utilizado algunos lugares de la costa colombiana, específicamente Maicao, por el que han pasado miembros de la red de Al-Qaeda. También ha habido diversas redes de Hezbollah y Hamas que han pasado por el territorio, por lugares como Buenaventura o Tumaco, o han pasado por algunos otros lugares de la costa pacífica. En este contexto, lo importante es que el Estado ha hecho una primera acción, que es una acción importante de empezar a hacer un seguimiento a una especie de terrorismo de carácter transnacional. Profesor Patiño, lo saluda ahora Paula García. Le quería preguntar, por supuesto, sin ánimo de ser alarmistas, ¿qué tanto nos debemos preocupar por lo que pasó? Es decir, ¿qué tan fuerte se sabe puede llegar a ser hasta ahora el reclutamiento de grupos como ISIS o de este tipo a través de las redes sociales, a través de Internet, de ciudadanos latinoamericanos? Paula, no conozco en específico el caso actual que ha denunciado la Fiscalía y la actuación de la policía y lo que se ha hecho frente a este ciudadano cubano que ha ingresado ilegalmente al Estado colombiano. Pero sí tengo que decir que ha habido casos muy importantes de acción de grupos terroristas islámicos con grupos terroristas colombianos. Esto ha sido denunciado por el Departamento del Tesoro en varias ocasiones, específicamente un investigador que es Matthew Levitt. Pero hay que recordar casos tan contundentes como el atentado de Hezbollah a la Mutual AMIA en 1994 en Buenos Aires, que se ha determinado por diversos investigadores que fue ordenado por altas autoridades iraníes y que el trabajo fue comisionado a Hezbollah. Sin embargo, esto, digamos, ha quedado como un caso aislado, pero no es un caso aislado. Para mencionar otro caso, antes de el inicio de los últimos Juegos Olímpicos en Brasil, un grupo de islamista que se declaraba seguidor del califa de Abu Bakr al-Baghdadi, el califa del grupo islámico, del Estado Islámico, se declaró leal y además declaró a Brasil como territorio de promisorio para este tipo de grupos. De forma tal que hay una actividad muy importante. Hay que también citar, por ejemplo, que en Trinidad y Tobago, 72 ciudadanos de Trinidad y Tobago son miembros de Daesh, han estado en Siria, Irak y algunos de ellos ya han regresado en América Latina. En este contexto, hay que destacar que ha habido un grupo muy importante de combatientes que en los últimos años se integraron a diversos grupos islamistas, especialmente al grupo Estado Islámico, y que han empezado a retornar a América Latina. La gran pregunta es qué harán, cómo se recomportarán, cómo reconstruirán redes, cuáles serán sus afiliaciones locales. Carlos, buenas noches. Lo saluda Mauricio Reina y déjeme jugar por un momento el rol del abogado del diablo. Cuando uno ve los mensajes que le estaba mandando este marroquí al ciudadano cubano, son unos mensajes de tal nivel de explícito que parecería como que no es poco profesional lo que están haciendo, le está dando instrucciones, no es una persona que parecería haber sido entrenada en Siria como tantos otros con una precisión de terrorista verdaderamente admirable. ¿Qué probabilidad existe de que este sea un lobo solitario, medio metido en redes? Una hipótesis que tiene la Fiscalía es que puede tener desequilibrios mentales. ¿Usted le da total certeza a que este ciudadano y este caso encarnan esa amenaza que usted bien nos ha descrito, de la cual no hay duda, pero que este caso pueda ser relativamente débil? Pues Mauricio, buenas noches. Yo tengo que decir de primera instancia que
por ahora lo que he visto en noticias, lo que he visto en los informes que han salido, me parecen todavía bastante débiles, no me parecen contundentes, y por el contrario en Colombia han habido otros casos que sí han sido muy contundentes y muy, digamos, determinantes de la presencia del terrorismo islámico en el país, y que el Estado colombiano no ha actuado frente a esos otros casos. Es muy curioso, habrá que ver qué hay detrás de este caso, que me parece bastante débil, que no me parece, como usted bien lo ha dicho, una especie de terrorista profesional, por ponerlo entre comillas. Sin embargo, podría llegar a tener algunas relaciones parecidas frente a lo que sucede en algunas acciones terroristas que hemos visto en los últimos 4 o 5 años en París, por ejemplo, o en algunas otras zonas de Francia. Ahora, aquí hay una cosa, Mauricio, que hay que tener en cuenta y que es muy importante. Primero, es un ciudadano de origen cubano. Es muy curioso que un cubano esté actuando en este territorio y que haya ingresado ilegalmente al país en 2 ocasiones anteriores, tercera con esta. Segundo, hay una migración muy fuerte de muchos grupos, digamos, de Medio Oriente, pero muchos grupos radicales a países como República Dominicana, Trinidad y Tobago, Jamaica o la misma Cuba. Y en ese contexto no es claro qué pasa con este asunto, entre otras porque el hecho de que el Estado colombiano siempre había estado muy enfocado en ciertas, digamos, amenazas de seguridad interna, había subvalorado otro tipo de expresiones o de acciones que pudieran tener en este mismo territorio grupos tan ajenos como los grupos islamistas. Yo en principio soy bastante escéptico, creo que hay que mirar con cuidado qué es lo que va a aparecer, pero sobre todo lo importante es mirar qué es lo que se puede, digamos, descubrir en relaciones, en trazas, en intercambios de información que sean, digamos, mucho más sólidos y mucho más contundentes en demostrar si ha habido o no ha habido el fortalecimiento de una red terrorista islámica en Colombia. Pues profesor Carlos Patiño, profesor titular de la Universidad Nacional, gracias por estar con nosotros y entregarnos sus percepciones al respecto de este hecho de esta noche. Buenas noches. Paula, muchas gracias, muy amable. Bueno, creo, compañeros, que hay mucho que decir aquí al respecto. La verdad es un hecho pues sin antecedentes en el país, lo que constituye inmediatamente un escenario muy nuevo, completamente nuevo para la justicia colombiana. Como le decía yo al profesor Patiño, sin ánimo de ser alarmistas, pero esto también implica que hay que empezar a reforzar entonces otros puntos de la seguridad, ¿o no? Paula, hay que tener presente que el terrorismo de ISIS se concentra en 2 clases de objetivos. Primero, los alrededor de entre 30 y 35 países que han formado una coalición internacional para atacarlo directamente en Irak y en Siria, y que son sus enemigos jurados prácticamente, que son los que los han acorralado. Esos países son objetivo militar de ISIS y ninguno de los países latinoamericanos está en esa coalición. Por eso hasta el momento América Latina de alguna manera se había sustraído a los temores, digo, hasta hace unos 3 o 4 años. De hecho, hace más o menos 1 año y medio, Luis Almagro, el secretario general de la OEA, dijo que tenía información según la cual de los 30.000 más o menos occidentales que se han ido a entrenar a Siria directamente por parte de ISIS, habría más o menos unos 100 latinoamericanos, y que esos 100 latinoamericanos estaban volviendo a territorio latinoamericano y podrían ser la raíz o la semilla de una red terrorista en nuestro territorio. Yo le hacía la pregunta a Carlos Patiño porque en todo caso, al no estar ningún país latinoamericano en esa coalición, al no ser un enemigo militar declarado de ISIS, pues como que nosotros en América Latina nos mantenemos más o menos al margen, salvo porque somos un territorio muy fértil para el terrorismo. Tenemos armas, tenemos ilegalidad, tenemos corredores que no controla el Estado, tenemos una tradición de terrorismo político, por lo tanto somos un bocato di cardenale, como se dice popularmente, para ser objeto de terrorismo. Juan Pablo decía hace un momento, cuando estábamos viendo la nota, que el marroquí en su comunicación con el cubano lo estaba prácticamente boleteando, es decir, un mensaje muy poco profesional, sí, una cosa de mandarlo directamente a la boca del lobo. Pero Juan Pablo, ¿usted qué más infiere y deduce de lo que se ha oído de este caso del más cubano? Aún, Mauricio, cuando esas comunicaciones generalmente son cifradas, no son comunicaciones tan explícitas, que usted vaya a tal parte, que mi número se va a convertir, que lo va a recibir a la... Exactamente no es la comunicación que haría un grupo yihadista. Generalmente son frases claves que se identifican en cualquier clase de discurso y que la persona, en este caso el lobo solitario o el terrorista, entiende y atiende y ejecuta inmediatamente. Pero me llama la atención lo siguiente: si esto llega a ser verdad, tenemos que saber qué es el C4, qué es la dinamita y qué daños podría ocasionar pongámosle, en un sitio público como la zona rosa de Bogotá, donde se reúnen generalmente muchos extranjeros, que en este caso sería el blanco de este posible terrorista. El C4 es un explosivo que se fabrica en Estados Unidos y es un explosivo netamente militar.
en la Segunda Guerra Mundial se desarrolla. Tiene 3 componentes más uno nuevo que conforma el C4. Es un explosivo plástico y que lo que lo hace característico es que es moldeable. Haga de cuenta que usted coge un pedazo de greda o de plastilina y lo puede pegar o lo puede adherir y lo puede de alguna manera manipular sin ningún problema. Es un explosivo que solo estalla si usted tiene un detonador, o sea, puede ser a través del celular o a través de un artefacto que lo detone, pero no es un explosivo que si se le cae, se le explota, sino que es de completo control. La dinamita, al contrario de este explosivo que es de uso restringido, la dinamita en Colombia se la puede conseguir en cualquier parte con ciertas restricciones. ¿Por qué razón? Porque la dinamita usted la consigue para el tema de minería, excavaciones y obras. Entonces sería más asequible llegar a ese punto de los dinamita. Pero hablemos qué haría. 4 kilos de C4 y 7 kilos de dinamita. ¿Qué podría destrozar? Pues máximo podría tener una detonación de 70 metros, una incidencia de detonación de 70 metros o 100 metros a la redonda. ¿Eso qué es? Una cuadra más o menos en cualquier parte de la ciudad. Daño grande. Pasamos a otros temas. A los 76 años murió el científico Stephen Hawking, una de las mentes más brillantes del planeta. Falleció en su casa en Cambridge. El 8 de enero de 1942, el mismo día que se cumplían 300 años de la muerte de Galileo Galilei, nació Stephen Hawking. Su nombre es sinónimo de una mente brillante, el científico más importante del mundo desde Albert Einstein, incluso superándolo con un coeficiente intelectual de 160. A pesar de ser un niño genio, nunca se destacó en primaria por su brillantez. Al contrario, tenía uno de los peores desempeños y, sin embargo, gracias a su puntaje perfecto en exámenes de física, fue admitido con una beca en la Universidad de Oxford. El científico que con su legado pasó a la historia por su trabajo sobre los agujeros negros, además de unificar las 2 grandes teorías de la física del siglo XX, la relatividad y la mecánica cuántica. Jane Wilde, uno de sus grandes amores y madre de sus 3 hijos, Lucy, Robert y Tim, estuvieron casados durante 26 años. La conoció en Oxford cuando tenían 21 años y tan solo semanas antes de ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, cuando le dieron entre 2 y 3 años de vida. Sin embargo, vivió 55 años más padeciendo la enfermedad que lo dejó en silla de ruedas y sin poder hablar sin la ayuda de un sintetizador de voz. El control de su cuerpo se vio reducido al movimiento de un dedo y de sus ojos. Su fuerza, brillantez y sentido del humor en medio de la enfermedad destructiva y degenerativa lo convirtieron en símbolo global de las infinitas posibilidades del poder y la fuerza de la mente humana y su curiosidad. Elaine Mason fue el otro amor en su vida. Pasó de ser de su enfermera a su esposa y su pesadilla. Se casaron en 1995, una unión que duró 11 años. Los hijos del científico denunciaron a su madrastra por no dedicarse a los cuidados sanitarios del astrofísico, además de supuestos maltratos hacia él, desde el maltrato emocional hasta el físico. Las denuncias de ahí no pasaron. Fue el propio Hawking quien se negó a colaborar en las investigaciones de la policía, por lo que el caso fue archivado. Hawkins, quien pasó una gran parte de su vida estudiando la gravedad desde una silla de ruedas, se animó a desafiarla en un vuelo espacial. Pese a ser uno de los científicos más importantes, nunca llegó a ganar un premio Nobel. Considerado uno de los científicos más importantes en la historia, Stephen Hawking ha dejado un legado difícil de igualar. A continuación, el top 5 de los aportes de este físico británico al mundo de la ciencia. Stephen Hawking fue pionero en formular, estudiar e intentar demostrar teorías revolucionarias sobre el origen del universo y del tiempo. Al hacerlo fue considerado como un científico prodigioso, superando sus limitaciones físicas y demostrando que esto no era un impedimento para sus investigaciones. Combinando aproximaciones científicas como la gravitación, la física cuántica o la termodinámica, Hawking intentó simplificar sus reflexiones sobre la creación del universo y el funcionamiento del espacio para que un público no especializado pudiera no solo entenderlos, sino reflexionar sobre estos de manera sencilla. Condensó su trabajo en un libro titulado Una breve historia del tiempo, considerado uno de los más vendidos en el mundo.
Cuando definió el fenómeno conocido como agujero negro, Hawking aludía a un área espacial que concentra tal vastedad de masa que lo convierte en un campo de atracción gravitacional tan fuerte que ningún objeto que estuviera cerca podría no ser absorbido por este. Recientemente, Hawking afirmó que a pesar de llamarse negros, estos agujeros pueden, producto de la física cuántica, llegar a brillar como cuerpos calientes, perdiendo su negritud y siendo capaces de emitir mucha energía. Hawking afirmó que la evolución del universo responde a leyes estables, definidas y por tanto estudiables. Esta teoría lo ubicó en el centro de las miradas de la comunidad científica al escuchar de este científico que a través de esta teoría podríamos responder a cómo nació el universo, hacia dónde va y cuándo y cómo será su final, afirmando que así llegaríamos a conocer la mente de Dios. Haber aportado y clarificado tanto respecto a los agujeros negros permitió sugerir a Hawking que el universo había iniciado en una gran explosión y que la historia y el tiempo transcurren entre ese inicio y se finalizaría en lo que describió como agujeros negros. La utilidad y los avances adelantados por Hawking durante su vida sobre la existencia y magnitud de los agujeros negros ha permitido estudiar otros fenómenos universales y replantear las potenciales posibilidades de un fin del universo que, según el científico británico, podría calcularse para dentro de al menos 20.000 millones de años. Pues hoy el mundo, Mauricio, le dice adiós a Stephen Hawking, una de las mentes absolutamente brillantes, eso no se puede negar, que mire, sabía hasta cómo se tenían que colar los penaltis de forma perfecta. Hágame el favor, eso ya es demasiado, es una maravilla total. Y nos dejó muchos legados, muchos avances, pero sabe que también muchas reflexiones, muchas cosas que lo inquietaban acerca del futuro de los seres humanos, como el cambio climático, como el tema de la inteligencia artificial. Paula, de hecho, una de las últimas o de las reflexiones más recientes de Stephen Hawking es que no era optimista sobre el futuro de la especie humana. Sí. Decía, la especie humana, con la manera de pensar dominante en el mundo y con los recursos que tiene a mano, la tiene muy complicada para sobrevivir sobre la faz de la Tierra. Pues lo dice alguien que le ha echado un poquito de cabeza, o que le había echado un poquito de cabeza a los orígenes del universo hasta el final del universo. Es curioso este personaje porque es tan grande su popularidad, acuérdense ustedes, programas de los Simpson, salió en los programas de los Simpson, en canciones de Pink Floyd, película propia en la que Eddie Redmayne se terminó ganando un Oscar caracterizándolo de manera fantástica hace apenas un par de años, es decir, un personaje de la cultura popular, con unas enseñanzas que más allá de los estupendos esfuerzos de Camila por explicárnoslos en la nota pasada, nadie entiende. Es decir, el cuento de los huecos negros, sí, todo el mundo dice, uy, se perdió en un hueco negro, pero de ahí a entender y discernir cosas complejas como esa, el Big Bang como el origen del universo, la teoría del todo, él decía que el universo completico se podía modelar y funcionar a partir de una serie de ecuaciones. Esa clase de enseñanzas para los especialistas muy importantes, súper avanzadas para el desarrollo de la ciencia, en concreto de la física y de la cosmología, para el común de la gente eran completamente inaccesibles. Pero qué personaje con qué carisma. Y yo creo que buena parte de ese carisma tenía que ver con su condición física, obviamente, por supuesto con sus chistes, con su sentido del humor, con esa penetración en la cultura popular, como decía Paula, diciendo cómo se debería cobrar un penalti, pero sobre todo con su condición física. Lo veíamos en la nota, a los 20 y pico de años, 23 años, le dijeron usted no pasa de 25 años y vivió hasta los 76 años. Solamente un ejemplo para todos los que hoy en día dicen que alguien que tiene limitaciones para manejar o su habla o su capacidad de escribir está desahuciado. Un poquito de enseñanza para nosotros también. Y Mauricio, cuando quiera hablamos de los agujeros negros. Yo le explico, yo los entiendo. Ah, bueno. Y máxima tensión entre Reino Unido y Rusia. Fueron expulsados 23 diplomáticos rusos como parte de las sanciones impuestas en el caso del envenenamiento del exespía. Además de la expulsión, Reino Unido decidió reforzar la revisión de equipaje a rusos que entren a este país y congelamiento de bienes. Además de la suspensión de todos los contactos bilaterales de alto nivel. Ministros y miembros de la familia real no asistirán al Mundial de Fútbol en Rusia.
En las últimas horas fue capturado alias Cachi, segundo al mando del grupo armado disidente de las FARC. Pero más allá de la captura quedó la advertencia del fiscal general, quien dijo que el cartel de Sinaloa se convirtió en una amenaza para la seguridad nacional. Que el día 11 del mes de octubre del año 2017. Gracias a un trabajo conjunto, la Fiscalía General y la Policía se logró la captura de alias Cachi, uno de los cabecillas de la disidencia de las FARC en Tumaco, Nariño. Este individuo lo teníamos en la mira como objetivo de alto valor hace ya algún tiempo. Se han ofrecido y se va a pagar una recompensa de 100 millones de pesos. El ministro de Defensa señaló que este grupo residual tiene vínculos con el cartel de Sinaloa. Tiene unos vínculos internacionales que yo estoy seguro que terminarán en la decisión de si sí o no se pide en extradición. Por ejemplo, los vínculos con el cartel de Sinaloa en México, que tiene, por supuesto, sus extensiones en los Estados Unidos. El operativo fue en el barrio Perla del sur de Pereira, en Risaralda, y los trabajos de investigación criminal permitieron seguirle los pasos a este cabecilla. Esta estructura, y hoy ha quedado confirmado, está al servicio del cartel de Sinaloa. Guacho ya es una organización criminal de más de 300 hombres. Para la Fiscalía, el grupo armado residual Los Guacho representa un alto peligro no solo para Colombia, sino para Ecuador y Brasil. Esta amenaza, como se está presentando de manera estructural, implica acciones de Estado que comporte la acción de nuestros propios gobiernos. Están impactando la seguridad territorial. De hecho, hemos encontrado, y así lo he dicho varias veces, ingenieros agrónomos que están mejorando la productividad de la coca. Ustedes saben que las cosechas ya no son de 2 años, sino vamos de 3 a pasar a 4 años de cosechas por año, y esto ha sido producto también de una ingeniería extranjera de agrónomos que ya hemos encontrado en el territorio, algunos de ellos de nacionalidad mexicana. Alias Cachi lideraba actividades criminales de la producción y comercialización de cocaína en zona rural de Tumaco, Nariño y en la zona fronteriza con Ecuador, para después enviar cargamentos hacia Centroamérica y Estados Unidos, y para ello contaba con más de 50 hombres bajo su mando. Esta captura es más que importante, Mauricio, justamente por los nexos de la red de narcotraficantes que lideraba Cachi con el cartel de Sinaloa, porque esto es algo que se viene denunciando desde el año pasado y que ya da cuenta de que sí existe definitivamente toda una organización criminal transnacional que se ha tomado Tumaco. Y no solamente por ese vínculo, Paula. Recordemos que nosotros hemos visto en este noticiero, en lo corrido de este año, básicamente 2 episodios en los que hablamos de los de Guacho, que son esta organización, y de alias Cachi. Una vez más o menos en enero, cuando hubo un asesinato de 8 personas que quedaron sin razón aparente en la mitad de un fuego cruzado y fueron totalmente aniquiladas. ¿Por parte de quién? La hipótesis era que eran los de Guacho y que era alias Cachi y estas bandas criminales. Y la segunda, cuando ustedes recuerdan, hubo un levantamiento de campesinos en la zona de Tumaco que no querían que siguiera avanzando la sustitución de cultivos y la erradicación de cultivos. Esencialmente lo que se decía en ese momento es: los campesinos son carne de cañón de unos narcotraficantes profesionales que los ponen por delante para evitar que se ataquen los cultivos de drogas. Ya habíamos visto esas 2 noticias y había hipótesis de que había vinculaciones con redes internacionales de narcotráfico. El gran problema es que esta gente viene de disidencias de las FARC, es decir, nos devolvemos un poquito en la película unos cuantos años. Las FARC, un cartel importante de las drogas, termina empezando a desmovilizarse, empieza la negociación, algunos empiezan a dejar las armas, quedan esas disidencias con un negocio bien cuantioso y bien millonario, con las rutas del narcotráfico, con los contactos locales, y obviamente es un papayazo para que llegue una organización como el cartel de Sinaloa, que seguramente era cliente del cartel de las FARC previamente, y termina metiéndose allí. Un inmenso reto para el Estado, porque ya no se trata solamente de decir son disidencias de las FARC y hay que ir a por ellas. Se trata de decir: aquí estamos abriendo el espacio para que las redes internacionales de narcotráfico ocupen espacios que antes tenían las FARC y que el Estado no ha sido capaz de ocupar. Hoy se llevó a cabo la reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en la que se revisaron la situación de los líderes sociales y de derechos humanos en el país. Según el gobierno, de los 160 asesinatos, la Fiscalía ha esclarecido el 50% de los hechos. En esta reunión participó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Y también lo que hay que reconocer, que si bien el problema es real y es serio, los esfuerzos que se están haciendo acá en Colombia también son serios y son rigurosos. Aquí se están ofreciendo
políticas concretas para abordar un problema que ojalá logre paliarse o reducirse a la más mínima expresión. Y si hablamos del pulso por el poder, los conservadores no han concretado todavía a quién darán su apoyo en la presidencia mientras estudian si van a fórmula vicepresidencial con Vargas Lleras. Luego de más de 8 horas, el Partido Conservador no llegó a un acuerdo sobre el candidato al que darán su apoyo en la carrera a la presidencia. Hasta la fecha postergamos para mañana 3 de la tarde directorio nacional. Esta tarde y las primeras horas del día las voy a utilizar para hablar con los dos candidatos, con Iván Duque y Germán Vargas. Me han pedido y me han otorgado esa competencia. Sin embargo, y luego de la solicitud hecha por Germán Vargas Lleras sobre su fórmula vicepresidencial desde el Partido Conservador, Andrade aclaró que esa posibilidad quedó abierta. Por eso convocamos para mañana, para que Germán, si tenía alguna fecha de cambio de vicepresidencia, considere la posibilidad de que un conservador esté en esa fórmula. Aunque todavía no se tiene claro quién sería dicha fórmula para Vargas, algunos nombres estarían sonando. Me escuché 2 nombres allí, el nombre del doctor Juan Carlos Pinzón y el nombre de la doctora María Mercedes López, son los nombres que allí se dijeron. No son exhaustivos, ni esa es todavía la decisión del partido. Los dirigentes del Partido Conservador aseguraron que se va a tomar una decisión sin prisa, pero sin pausa, pues este viernes se vence el plazo para que los candidatos a la presidencia puedan hacer cambios en sus fórmulas vicepresidenciales. Y es que el debate político no se ha concentrado únicamente entre las posibles uniones entre los candidatos presidenciales, sino que trasciende a las bases de los partidos. Por ejemplo, a la U empieza a generar el plan de acción para definir con quién se irá. El partido de la U decidirá si apoya a Duque, Vargas Lleras o, como dice Roy Barrera, Sergio de la Calle. Lo importante será el consenso. Definieron en la reunión de hoy que su vocero oficial será Aurelio Iragorri, quien hablará con los candidatos para definir qué propuestas ideológicas hay. Me autorizan a ir a hablar con algunos de los candidatos para definir qué propuestas ideológicas hay. El candidato se dará a conocer el próximo martes, pero con el único que no negociarán será con Petro. No hay afinidad con algunos de los candidatos, voy a hablar con prácticamente todos, con excepción del candidato Petro. Por otro lado, los liberales se supone que ya tienen candidato a la presidencia, que es Humberto de la Calle, pero al interior del partido y la bancada están fraccionados. Juan Fernando Cristo denuncia que el jefe del partido, el expresidente Gaviria, debería renunciar. Una jefatura de Gaviria que ha sido un desastre para el Partido Liberal, una jefatura que nos ha dividido, que atropella, que persigue a quienes no son amigos de Gaviria. Gaviria no ha entendido que en Colombia hay mucho más liberalismo que Partido Liberal y mucho más Partido Liberal, muchísimo más que gavirismo. Consideramos que Humberto de la Calle debe asumir la jefatura del Partido Liberal. Otros, en cambio, apoyan todavía al expresidente. Todo nuestro respaldo para que el presidente César Gaviria Trujillo siga al frente de la dirección única del liberalismo en Colombia. Lo que sí es cierto es que el Partido Liberal redujo curules tanto en Cámara como en Senado. Tras el escándalo de hallazgos de material electoral, armas y dinero en la sede de la senadora electa Aida Merlano, la Procuraduría adoptó las primeras decisiones disciplinarias. Mientras tanto, el Ministerio del Interior aseguró que se debe contemplar la figura de la silla vacía. La contundencia de los hallazgos de las autoridades motivó la primera decisión de la Procuraduría: suspender a la representante Aida Merlano por 3 meses. No puede permitir que, dada la inminencia del inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, en menos de 48 horas, una persona que haya incurrido en estas prácticas electorales, entre ellas la compra de votos y la corrupción al sufragante, pueda iniciar sus labores legislativas. Pero además el Ministerio Público le hará una petición adicional al Consejo Nacional Electoral. Que suspenda el trámite administrativo, el trámite electoral que llevaría a la declaración de la elección del actual representante a la Cámara, Aida Merlano, como senadora. Por su parte, el Ministerio del Interior confirmó que los delitos que habría cometido Aida Merlano tipificarían la figura de la silla vacía. Si la justicia llega a tomar una decisión de medida de aseguramiento, pues opera la silla vacía sin lugar a duda. En ese sentido, el procurador le pidió al conservatismo que, si es del caso, expulsa a Merlano y que se aplique la silla vacía.
Mucha atención que a esta hora se registra un incendio en la cárcel de Acundi en Florencia, Caquetá. Las autoridades atienden la emergencia. Por ahora no se registran ni personas fallecidas ni heridos. Estaremos atentos al desarrollo de esta información. Repetimos, se presenta a esta hora un incendio en la cárcel de Florencia. No olviden mañana aquí en nuestro canal desde las 6 de la mañana toda la información y las noticias con Darío Arizmendi y su equipo en la alianza de Caracol Radio y Redman Noticias. Lo mejor de la radio y lo mejor de la televisión. Hasta aquí esta emisión de Redman Noticias. Mañana nos vemos. Que descansen. Chao.